Vivimos una nueva realidad laboral llena de retos y oportunidades. Es un momento de cambio, donde las personas son el capital más valioso de una organización. Sin ellas, las empresas no pueden seguir avanzando ni conseguir mejorar su rédito empresarial. Te doy la bienvenida al podcast de Silvia Foz, un espacio para la conexión y la reflexión, donde vamos a conocer a profesionales de primer nivel y juntos aprenderemos sobre comunicación, creatividad e innovación, atracción y fidelización de talento, la motivación y cohesión de equipos y sobre todo de liderazgo e inspiración. Mucha inspiración. Y la que te está hablando es Silvia Foz. Y desde hace 15 años que impulso a equipos, líderes y profesionales a optimizar el retorno de experiencia a través de su imagen, la comunicación y la cultura organizacional. En el episodio de hoy vamos a hablar de imagen corporativa y cómo esta impulsa y ayuda al employer branding. Vamos a hablar con mi querida Angélica Flores y así profundizar en la importancia de la unión de estos dos elementos, la imagen corporativa y el employer branding, para que haya una coherencia en la comunicación hacia el cliente final o consumidor final y lo que viven los colaboradores que viven en el interior de la organización, ya que ellos son los que transmiten y comunican los valores y la promesa de marca como parte de la empresa. Es un placer tenerte aquí, Angélica. Hola Silvia, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Un placer también para mí acompañarte. El placer es mío. Angélica, ella es consultora de innovación de recursos humanos y marca personal, fundadora de Atelier de Talento, además está ubicada en México, en Ciudad de México. Ayuda a marcas personales y proyectos empresariales a transitar por los cambios en las formas de trabajar. Es psicóloga organizacional, además de posgraduada en innovación en recursos humanos y relaciones laborales, gestión del talento humano y competencias organizacionales. Además está formada en temas de agilidad para recursos humanos, design thinking y LinkedIn, además de analista certificada en PDA. Llevas más de 10 años, Angélica, de experiencia profesional en el sector. Has trabajado con empresas del sector de servicios, tanto financiero, retail, aseguradoras, farmacéuticas, turismo y consultoría, siempre con el objetivo de generar soluciones en atracción del talento, desarrollo organizacional y capacitación. Además, eres speaker para webinars, seminarios, creadora de contenido. Cuéntanos. Decías que llevas 10 años de experiencia. No sé si siempre has estado trabajando por cuenta ajena, desde tu propia marca personal, desde tu propio proyecto. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu trayectoria en estos 10 años? Wow, te cuento. Creo que empecé como muchos de nosotros en el área de trabajando en corporativos, en el área de recursos humanos. Quizá te cuento unos años antes, saliendo de la carrera, comencé a trabajar, pero más en el área de la psicología comunitaria, de la psicoeducación, en el trabajo con grupos, ¿no? Que es algo que me apasiona, el trabajar con personas, con grupos. También estuve en toda la parte de investigación y neurociencias, pero cuando llego a este trabajar con grupos y observar, lo que a ellos los distinguía, lo que hacía que las personas salieran quizá de las crisis que en ese momento se encontraban o de los problemas que tenían, eso a mí me gustó. O sea, el ver como el lado bueno de las personas, el ver el lado positivo, sus fortalezas, y enmarcar el cómo desafiaban sus propios retos a través de sus fortalezas, eso fue lo que a mí me encantó. Después entro al área de desarrollo organizacional y atracción de talento, sobre todo, en empresas. Y ya, justo ahí, en el área de recursos humanos, como lo conocemos todo, encontré que ese era como mi lugar, ¿no? Más que un trabajo comunitario o hacer psicología clínica. Y ahí me desarrollé como por 10 años, estando en corporativos, en empresas. Los últimos 2 años estuve en consultoría como tal, trabajando con diversas empresas por proyectos, y eso ahí le di como otro giro al área de la psicología organizacional, el poder trabajar con intervenciones muy específicas para problemas de diversas empresas, y eso a mí me encantó. Entonces, de ahí sigo con el área de la consultoría, ¿no? Ejerciendo como consultora,
Y pues esto me ha llevado hasta acá. Fundo mi propia firma hace 1 año y medio. Y empezando a trabajar, sí, empezando a trabajar ya mucho con, sobre todo, estas pequeñas empresas o incluso emprendedoras y emprendedores que quieren darle una estructura a sus empresas crecientes. Me encanta mucho trabajar en estas etapas tan tempranas de una organización porque es donde creo que podemos empezar bien desde el inicio, ¿no? Y me apasiona muchísimo también trabajar 1 a 1 en temas de marca personal, que yo lo veo, englobo la parte de marca personal como este cúmulo, como tu bolsa de recursos, de fortalezas, de talentos, de experiencia. Competencias, sí, exacto. ¿no? Es correcto. Sí, y cómo expanderlo, ¿no? Y cómo expanderlo. Exactamente. Cómo empezar a reconocer, comunicar estratégicamente con base en unos objetivos muy específicos y contribuir, ¿no? O sea, defiendo mucho la idea de que una marca personal tiene que contribuir para poder hacerla valiosa y para poder hacer, pues, que valga la pena, ¿no? De hecho, me ha encantado, perdona, sí. Angélica, que me ha encantado en tu página que hablabas de co-creemos, ¿no? Y totalmente, sí. Es que al final las personas, para crear, debemos co-crear, ¿no? Para poder conseguir ya no solo nuestros objetivos, sino en general hacia el mundo, ¿no? Y es un poco lo que tú también en tu web, en tu página defines como tu misión, ¿no? Que es, tu misión es contribuir a que las personas y empresas reconozcan sus talentos y diferenciadores, que aprendan a comunicarlos y con ello logren contribuir colectivamente e impactar positivamente ya no solo a las personas, sino a la sociedad en las que se desarrollan, ¿no? Y me ha parecido muy interesante, ¿no? Que al final el co-crear, el trabajar con las personas, que no somos números, ¿no? Si somos personas, y el co-crear con ellas me parece como más impactante, ¿no? También más. Claro. Creo que ya en este momento de la historia de la humanidad, todas las empresas tendrían que ser, socialmente responsables, ¿no? Ya no solo un sector, ya no solo un negocio. Todas tendrían que crecer con esa conciencia de un impacto muy colectivo, muy más allá de generar un negocio, ¿no? Así es, Silvia. Perdona. ¿Cómo crees que ha cambiado la gestión de personas dentro de las empresas? Porque, bueno, creo que en estos últimos años ha cambiado bastante, ¿no? Ay, sí, demasiado. Sí. Pues bueno, ya se venía dando como un cambio, ¿no? Definitivamente el desarrollo de la tecnología, el crecimiento, el surgimiento de estas empresas muy startups, muy centradas en la tecnología, creo que vinieron a cambiar mucho el panorama del trabajo a nivel mundial. Yo te puedo hablar aquí de manera particular en México, pues sí, empezaron a mover como mucha parte de legislaciones como tal, de una ley federal del trabajo que tiene añísimos, más de 50 años, ¿no? Que no se toca. Pero bueno, ¿cómo ha cambiado dentro de las organizaciones? Me parece que desde las organizaciones, todas las personas han sido mucho más conscientes del valor que aportan a un grupo, ¿no? A una empresa. Y por ello se han vuelto posiblemente mucho más selectivas, mucho más curiosas, ¿no? Para entender por qué las cosas se llevan a cabo así, ¿no? Y esto se ve mucho, por ejemplo, en las nuevas generaciones que quieren ingresar a un lugar de trabajo, se vuelven mucho más, investigan mucho más antes de poder decidir, ¿no? Más selectivas, exactamente, sí. Y eso hace que dentro de la organización también haya como un cambio cultural muy grande, porque ya no se aceptan pues estos liderazgos muy autoritarios, muy de aquí se hace así y listo, ¿no? Creo que eso cada vez va cambiando más y de entrada las personas que llevan la gestión de la empresa pues también tendrían que volverse mucho más sensibles a esas manifestaciones de necesidades de sus colaboradores, ¿no? Entonces, me parece que estamos como en ese periodo de transición entre incluir lo humano a una gestión humana de personas dentro del trabajo, ¿no? Es ya curioso. No verlas, sí. No, justo. Iba a decir que es curioso que en un mundo, ¿no? Más tan digital y tan
¿no? Inteligencias artificiales, que sin metaverso, ¿no? Nos estemos volviendo a que necesitemos, ¿no? El contacto con las personas y que las personas se valoren tal como así dentro de una organización, ¿no? Sí, totalmente. Y es que yo creo que estos 2 años nos hicieron, o 3, casi ya no sé ni cuántos vamos. Se hicieron un clic. Sí, totalmente. Fue como un reseteo. Y por eso me llama mucho la atención todo lo que está pasando, ¿no? O sea, ya hablando como persona del área de recursos humanos, siento que estamos en un espacio de mucha oportunidad para poder realmente cambiar esta forma de trabajar y de cómo se conceptualiza el trabajo, las organizaciones, la vida laboral o la vida profesional de una persona, ¿no? Creo que antes se hacía como una dicotomía muy marcada en eso. O sea, tu vida laboral por un lado, tu vida profesional por otro lado, tu vida personal, tu vida familiar, etcétera. Pero ahora la verdad es que creo que en estos 2 años nos dimos cuenta de que somos uno solo. Y esa concepción, sí, máscaras, ¿no? O caretas. Tal cual. Y esa concepción, como esa conciencia de manera individual, creo que se está expandiendo en las organizaciones, ¿no? Y pues, digo, así yo lo percibo e impulso mucho esos cambios dentro de las organizaciones. Cuéntanos, ¿cómo haces ese proceso dentro de las organizaciones? Pues bueno, te decía al principio que me gusta mucho trabajar con estas empresas en etapas tempranas porque me permito y ellos se permiten darse el tiempo de ser más conscientes de todo el proceso de crecimiento que están teniendo. Y lo hago muy centrado en las personas y creo que la persona más importante cuando una empresa está creciendo pues son los líderes, ¿no? Los fundadores, las personas que construyen esa organización. Y trabajo mucho así, de manera uno a uno, de manera personal, para entender primero cuáles son las necesidades de esa líder o de ese líder, para después poder saber cómo comunicarlo y qué es lo que necesita de manera más como de procesos o de estructura, pero centrándose perfectamente bien en qué es lo que ella o él quiere para su empresa. Uh-huh. Y lo mismo hago con empresas un poco más grandes, enfocándonos mucho en saber perfectamente bien qué es lo que necesitan y cómo eso va a contribuir o va a acelerar el crecimiento de su negocio. O sea, creo que el paso 1 sería como reconocer primero qué hacemos y después saber cuáles son como nuestros recursos organizacionales, ¿no? Que podemos compartir a los demás para, por ejemplo, hacer un proceso de atracción de talento, ¿no? ¿Cómo les vas a comunicar a las personas lo padre, lo genial de trabajar aquí contigo? Y después comunicarlo muy estratégicamente. Y creo que ahí tocamos ya mucho, llegamos mucho al tema, al título de este podcast. Del podcast, ¿no? De la importancia del employer branding y la imagen corporativa. Cuéntanos un poco, ¿para ti qué diferencia habría entre imagen corporativa y employer branding? Que van un poquito de la mano, ¿no? Por no decir bastante. Sí, creo que van mucho de la mano y se tiene también como una idea de que la imagen corporativa es muy, muy hacia los socios, hacia los clientes, hacia aquellas personas que pueden invertir en nuestra empresa, ¿no? Hay que conservar una imagen, hay que unir cada estímulo para que todo sea muy coherente con nosotros, ¿no? Justo, ahí te voy a contar, justo en este fin de semana fui a un taller que dio una marca de dermocosméticos que utilizo y todas las cosmiatras iban vestidas así a la perfección con una bata blanca, sus pines hermosos, peinadas y maquilladas casi igual, ¿no? Y les dije, su imagen está padrísima, ¿no? Me encanta porque es muy alineada, muy blanca, muy bonita, transmiten mucho lo que es la marca, ¿no? Perfecto. Ahí yo como cliente lo observé y me dio como toda esta coherencia de lo que expresa la marca, los valores de la marca, el valor agregado que me da esa marca, ¿no? ¿Qué pasa en el interior de las organizaciones? ¿Se hace lo mismo? ¿Entenderán lo mismo? Ellas se sentirán como con esa, ahora sí que no camiseta, sino bata blanca, pulcra, bonita, y se sentirán así. Sería bueno haberles preguntado, pero bueno, no lo hice. Pero justamente la imagen corporativa se tiene que unir a una marca empleadora
o a esa identidad de una organización, pues para que el mensaje sea coherente, ¿no? Y así como ellas lo expresan afuera, también lo expresen dentro, cuando trabajan en equipo, cuando están dentro de la organización. Sí, pero en este caso que comentas, en este ejemplo, Angélica, disculpa que te interrumpa, estaban trabajando, ¿no? Estaban... Entonces, puede cambiar, ¿no? Cuando a lo mejor se quiten esa bata. Es correcto, mejor, ¿no? Y a lo sí, mejor estaban... no sientan los mismos valores, ¿no? O esa promesa de marca, ¿no? Exacto, sí. O incluso cuando están resolviendo un problema, ¿no? Imagínate que no llegaron a las ventas, entonces la llaman y se quitan esa bata, ese uniforme súper bonito, súper limpio, y empiezan a resolver o a interactuar entre ellas ya de manera más interna. ¿Qué valores estarán expresando? ¿Se podrán trabajar de manera igual? Entonces, ahí como que hay muchos cuestionamientos que hacer, pero yo defiendo mucho la idea de que justamente esa imagen que se transmite al exterior hacia los clientes o usuarios finales tendría que trabajarse también al interior, para que las personas no sintieran que solo el ponerse un uniforme es como ponerse este personaje que después dentro de la organización o a la manera de resolver problemas se puede entender de manera distinta, ¿no? Y entonces ya no están cubriendo como con esos mismos valores que le expresan que tienen a sus clientes finales. Me gusta mucho el ejemplo, Angélica, que has puesto, porque justamente cuando lo explicabas a mí me venía un poco justamente lo que decías, que no, la coherencia, pero para mí no había coherencia en ese mensaje, porque al final, que es lo que yo creo como personas, si aquí me equivoco me dices tú como experta en temas de innovación en recursos humanos, pero creo que al final las personas también buscamos, entre comillas, la individualización, ¿no? También dentro de una organización. Está claro y estoy totalmente de acuerdo que tú como persona que trabaja dentro de una organización debes comunicar tanto con tu imagen como con tu comunicación los mismos valores y la promesa de marca de la organización que formas parte, ¿no? De la empresa a la que formas parte. Claro, en este ejemplo que ponías me da la sensación como, ¿no? Vamos a crear clones, me ha parecido, vamos a crear clones, está bien, ¿no? Crear esa imagen corporativa, toda como muy alineada, pero también, ¿no? Que muy bien lo que tú decías, ¿no? Que esa unión de esos dos elementos, la imagen corporativa y el employer branding, al final es que, jolín, iba a decir un taco, pero voy a decir jolín. Yo me siento muy a gusto trabajando en esta empresa, ¿no? Y estoy muy unida o me siento que casa muy bien con mis valores personales, con los valores de la marca con la que trabajo o la organización. Igualmente que la promesa, ¿no? Seguramente que si hubieras visto un ápice de incongruencia, te hubieras dado cuenta en la comunicación de esas personas. Pero me ha parecido curioso, ¿no? Que fueran como clones. A ver, es lo que huye, ¿no? O se quiere un poco huir desde la figura, ¿no? De las personas que llevan el talento de las personas en las empresas, ¿no? La organización. De hecho, pues, en otras entrevistas he hablado con otras personas que hace años se hablaba de recursos humanos y esto ha ido virando, ¿no? Ahora es gestión del talento. También, en otros sitios se habla de personas, ¿no? Gestión de personas. Y es curioso cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y ponemos el foco más en las personas. Y yo creo que también porque las empresas, o al menos yo desde mi lado, espero que se den cuenta de la importancia que tienen las personas, ¿no? Y cómo ellas tienen ese poder de innovación o ese poder de creatividad o ese poder comunicativo a los clientes, a los colaboradores y al mundo, ¿no? Y sin ellos, lógicamente, la empresa no es nada. Tal cual, ¿no? Ese es como un cambio cultural, centrarse en las personas, ¿no? Enfocarse mucho en ellas. Y justo como bien dices, o sea, no solo entenderlo como clonarlos y a todos ponerles el mismo uniforme y hacerlos iguales, ¿no?
porque entonces ahí justamente estarías como ocultando la individualidad de todos, ¿no? Y el talento o la singularidad de cada una de tus personas, ¿no? De las personas que contribuyen a tu empresa. ¿Sí? Uh-huh. Así es. Así es. Me ha encantado cuando hablabas de líderes, ¿no? Los líderes, que en esto creo que tienen mucha importancia cuando hablamos de la cultura organizacional, cuando hablamos de valores, cuando hablamos de imagen corporativa o de employer branding, ¿no? De marca empleadora. Sí. ¿Qué características o qué crees que tiene que tener un buen líder? ¿O qué es para ti un líder? Wow, un líder es una persona que, bueno, todos podríamos ser, todos somos líderes. Finalmente, el liderazgo es una acción o algo que lo traes cuando te adueñas y te apoderas de lo que tú eres y de lo que tú quieres para tu vida. Entonces, desde ese sentido, todos tenemos un liderazgo y todos ejercemos un liderazgo primero, pues, en nuestra vida. Después, cuando por razones de la vida nos toca tener la responsabilidad de guiar a un equipo, de trabajar en una empresa y ser responsable de los resultados de alguien más, creo que lo primero que tendríamos que tener es saber escuchar. Saber escuchar muy bien qué es lo que me pide aquella persona que me puso en el puesto, si estoy en un trabajo corporativo. ¿Qué es lo que yo quiero para mi empresa, si yo soy la dueña o el dueño de una empresa? ¿Y qué es lo que quieren las otras personas que me pueden aportar a mí? Que con las que voy a construir este equipo y con los que voy a llegar a un resultado. O sea, el saber escuchar y el saber tener esa disponibilidad y disposición de escuchar a otros, creo que sería la primera característica de una persona que ejerce un liderazgo, ¿no? Otra segunda que a mí me encantaría distinguir sería como la humildad de saber y de entender que tú no sabes todo y que justamente aquellas otras personas van a poder sumar a tu equipo, van a poder sumar a los resultados que tú tienes que alcanzar, y eso está bien. No eres el sabelotodo solamente por tener ese puesto o esa responsabilidad. Me encanta. Sí. Hablabas también de ese líder, ¿no? Tiene que también tener las capacidades. Hablabas de la escucha activa, que creo que es muy importante hoy en día, ¿no? La escucha activa, el saber, ¿no? Tanto comunicar como escuchar. Sí. Cuando hablamos de talento, hablamos en este caso de marca empleadora, ¿no? De employer branding, que al final el objetivo sería un poco eso, ¿no? La atracción del talento o retención. Bueno, más que de retención, creo que mejor hablamos de fidelización, ¿no? Que a veces de retención es como un poco extraño. Sí, coincido. Totalmente. Sí, ¿no? Vamos a retener. O sea, sí, suena raro. Suena raro. ¿Crees que los líderes son parte importante en esta atracción o esta fidelización del talento? ¿O es todo el equipo, es decir, todas las personas que forman parte de una organización? Definitivamente son todo el equipo. Sin embargo, los líderes sí tienen un papel o un peso importante, porque simplemente son como el ejemplo, ¿no? Dentro de una organización, hablando de una estructura, son el ejemplo finalmente de cómo se llevan a cabo las cosas, del cómo se hacen las cosas en una organización, ¿no? Son los principales embajadores de una cultura organizacional. Sin embargo, cuando llevamos, por ejemplo, tenemos un employer branding, todos deberían ser embajadores, ¿no? Todos tendrían que entender muy bien la importancia de compartir un espacio y entender el por qué se está en ese espacio laboral, ¿no? Cómo es el estar ahí, cómo se actúa, cómo se resuelven las cosas, y sobre todo también de qué se sienten orgullosos estando ahí. Algo muy importante que se comunica a través del employer branding. Aquellas cosas de las cuales todos se sienten orgullosos y que se pueden compartir con mucho gusto afuera para encontrar a otros que también quieran unirse cuando estás haciendo atracción de talento.
y aquellos como pegamentos que unen a las personas cuando están dentro, ¿no? Sus valores, quizá sus gustos, quizá la forma en la que pueden resolver algún problema. Y eso sería como en la parte de fidelización de personas. Pero sí, o sea, todos tienen un papel importante. Sin embargo, creo que los líderes, o así lo considero yo, los líderes tienen una influencia mayor que otros, ¿no? Que otras figuras por ahí. Sí. Me ha encantado esto del pegamento. me lo quedo. Este pegamento me ha gustado mucho. Sí. Cuéntanos, Angélica, cuando hablamos de... Antes, bueno, me voy un poquito hacia atrás, hablábamos de imagen, ¿no? De la imagen corporativa, que tiene que ver más, ¿no? Con lo que hablan los clientes, por este caso, ¿no? Lo que dicen los clientes o lo que perciben. Uh-huh. Y el employer branding es más desde dentro, ¿no? Para mí, yo lo veo así, es más de dentro hacia afuera. ¿No? Es como el que los colaboradores están hablando de, oye, mi empresa o donde yo trabajo, cómo está impactando, ¿no? A la sociedad, o qué valores más interesantes tiene, o qué innovadora que es, o al final estoy, ¿no? Con la promesa y los valores de la empresa o la organización en la que estoy trabajando, estoy disfrutando, ¿no? Es realmente mi pasión estar aquí, o realmente encaja con mi filosofía o mis objetivos, ¿no? También como persona, como profesional. Y en todo esto me venía a mí la duda o la pregunta, ¿qué pasa si la imagen corporativa, es decir, si tiene una mala imagen corporativa o la reputación de su imagen corporativa está un poquito por los suelos y necesita atracción del talento, es decir, atraer talento? Sería interesante aquí trabajar desde la perspectiva de marca empleadora, desde los trabajadores, colaboradores que tienen dentro, trabajarlo para que se vea, ¿no? Con una estrategia a nivel, lo que decías tú, ¿no? A nivel de comunicación o estrategia dentro de la empresa, para que esto se refleje hacia afuera y así ayude a esa imagen corporativa. ¿O sería desde la imagen corporativa directamente? Lanzo ahí. Ay, buena pregunta. O sea, es así como, ¿qué hacemos primero? ¿No? Claro, ¿qué hacemos primero, no? Si tengo una mala reputación, bueno, yo creo que al final es lo mismo, ¿no? Si yo tengo una mala reputación con la imagen corporativa, mira, explico un caso. A lo mejor una empresa que, en este caso del sector retail, no voy a decir nombres para no... Sector retail, posicionada en el mundo del deporte, y llega un momento que es el boom, ¿no? del deporte, de X deporte, y esta marca pues había sido de las pioneras y de repente, pues bueno, por sus acciones o porque se pone de tendencia en sectores más desfavorecidos, bueno, y que hacen miles de copias, pues su imagen corporativa, o sea, claro, se ve desprestigiada y los altos competidores o altos deportistas de altas competiciones no quieren utilizar estas marcas, en este caso una marca en concreto, porque no quieren llevar ese logo, ¿no? Lo asocian a un tipo de copias o de personas que no son, ¿no? En este caso deportivas, sino como claro, yo estoy pensando en este ejemplo, es un caso real. ¿Cómo conseguimos? Claro, yo creo que en este caso habría que a lo mejor hacer un rebranding totalmente, pero comunicar, yo creo, no sé, tú que a lo mejor también eres bastante más de employer branding, ¿crees que desde trabajar la marca empleadora, que en este caso los colaboradores puedan hablar hacia afuera de los valores de esa marca, de la promesa que tiene esa marca, de la cultura organizacional de esa marca, conseguir que la imagen corporativa, la percepción que tiene, en este caso, un sector, cambie? ¿O estoy yo inventándome un paradigma que es muy complicado en la parte de employer branding? Está súper interesante. Yo me pongo en el papel de una persona que entra o quiere entrar a trabajar a una tienda así, ¿no? Claro, porque me imagino que, perdona, me imagino que esto, al final, esta situación,
es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? Porque si ya no hay las ventas que antes se generaban, esto cae en picado. Ajá. Las personas que trabajan en dicha marca tampoco a lo mejor no quieren trabajar porque se les asocie a estos valores. Esa marca, exacto. Sí, 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 lo entiendo. Y yo me imagino, por ejemplo, una marca de prestigio, ¿no? De las grandes que conocemos, y otra marca que tiene muchos productos que esa misma empresa fabrica sus propios productos, pero como bien dices, son una copia de los diseños originales de las otras dos, ¿no? Yo como persona que va a entrar a una tienda de cualquiera de estas a trabajar, ¿cuál preferiría? Creo que ahí me enfocaría, bueno, como persona, tendría que saber bien cuáles son los beneficios que me ofrecen estas tres. Cualquiera de las dos grandotas o esta que tiene todo tipo de productos, ¿dónde me tratarían mejor? Probablemente en esta que tiene todo el tipo de productos, el sueldo sea menor, pero las exigencias puedan dividirse en equipo, en todo el personal del piso de venta, ¿no? Te den capacitación para poder ofrecer mejor los productos. Y en estas otras dos sean como muy selectivos incluso a la hora de contratarte, quieran perfiles así incluso basados en la apariencia, ¿no? Porque son marcas de prestigio. Aquí creo que lo primero que tendríamos que entender sería el negocio, ¿no? ¿Cómo quiere posicionarse ese negocio? ¿Cómo quiere venderse? ¿Cómo quiere vender el valor que le otorga a sus usuarios finales? ¿Sí? Y de ahí partiríamos a pensar qué tipo de personas podrían contribuir a mi empresa, ¿no? ¿Qué es lo que les voy a comunicar? O sea, estoy pensando como empresa. ¿Qué es lo que yo les voy a comunicar para poder atraerlos, para poder hacer que trabajen conmigo de manera, pues sí, muy voluntaria, pero también como con mucho orgullo, ¿no? Creo que todo partiría mucho de saber cómo es el negocio, qué es lo que necesita el negocio y qué es también poder comunicar. Porque aunque la marca y la imagen corporativa sea una, debe de haber algunos valores que puedan ser pues homogéneos para todos, ¿no? Y ahí es donde entra mucho mi idea de que una imagen corporativa tiene que ser coherente con una marca empleadora. Si tú le comunicas a tus clientes que eres una marca súper creativa y audaz, y dentro de tu organización la creatividad y el ser audaz al proponer, ajá, exacto, el ser audaz al proponer, al romper un poquito los procesos y decidirte por hacer las cosas de manera distinta, no se permite, pues entonces, ¿dónde están esos valores que expresas a través de toda tu publicidad y toda tu comunicación al usuario, ¿no? Entonces yo como persona que se emplea voy a decir, no, pues mejor no trabajo con ellos, ¿no? Mejor no, porque no son coherentes, ¿no? Entonces justo ahí es el punto en donde sí las marcas primero tienen que saber bien pues cómo se quieren posicionar, o sea, cuál es la idea que quieren vender y después cómo bajar eso a acciones y a conductas concretas para trabajar en esa coherencia o en esos valores, ¿no? Que a nivel organizacional pues son valores, son aquellas conductas que sí aprecias y aquellos no negociables que tienes dentro de una organización. ¿Se tendrían que trabajar juntas? Sí, por supuesto. Y se tendrían que comunicar de manera transparente también, haciendo mucho énfasis en lo que las personas que se incorporan a una organización pueden obtener de experiencia de trabajar ahí. Puede que en una no le den un sueldo maravilloso y las comisiones sean así enormes, pero les van a dar esta oportunidad para crecer, para desarrollarse, para aprender de otras áreas muy enfocadas en el retail, ¿no? Y en las otras dos marcas grandotas, pues les den un buen sueldo, pero solo van a aprender de eso. Y está bien, las personas decidirán a dónde irse, pero siempre con esta transparencia en la comunicación. Me encanta, me encanta. Sí. La transparencia. Yo creo que es muy importante la transparencia. Yo creo que me quedaría con dos palabras de la entrevista de hoy, es transparencia y comunicación, ¿no? Al final, la comunicación nos ayuda a conectar
con las personas, que la organización, ¿no?, conecte con esas personas, que las personas conecten con esa organización, porque sí hablamos de valores, pero esos valores se tienen que comunicar, transmitir, proyectar de alguna manera, ¿no? Puede ser bien por su manera de comunicar, pues lo que bien tú decías, ¿no?, con la publicidad que hacen, las imágenes que comparten en su web o en sus redes sociales. Y creo que es importante que esa comunicación también entre las personas, ¿no? Comunicación. Totalmente. En una organización. Hablabas tú antes de escucha activa, y qué importante es escucha activa, pero también una comunicación muy efectiva, ¿no? Claro, porque como cliente y como, o sea, las personas los empleados, ¿no?, o los colaboradores de una empresa son a la vez clientes de la misma. Y es algo que en verdad en las empresas se tiene que hacer mucho esa conciencia y ese cambio, ¿no? Tienes que cuidar a tus colaboradores porque ellos son tus primeros clientes, ¿no? O ellos deberían ser tus primeros embajadores. Si ellos no se sienten bien, si ellos no comprarían tu producto o servicio, pues entonces, ¿por qué están trabajando aquí? Así de simple. Así de simple. Totalmente. Sí, total. Además, hablas que un concepto que también me ha gustado mucho, que utilizar, ¿no?, la marca empleadora o el employer branding para enamorar talento. Me ha gustado mucho. Sí. Me gusta decirlo así porque finalmente es un ganar-ganar. Es como win to win. Sí, en atracción de talento, y se tiene mucho la idea de que yo, empresa, soy la que te hace el favor de elegirte a ti, persona sin trabajo. Y lo estoy diciendo en los términos más feos. Pero esa es la concepción y lo veo, en verdad, me duele decirlo, pero con muchos de mis colegas que hacen atracción de talento, que tienen esa noción. ¿Y cómo lo notan? O cómo lo noto yo desde el momento en el que no dicen la información completa, ¿no? Esconden información porque, pues, la verdad nunca lo he entendido. ¿Por qué no decir, por ejemplo, lo que va a ganar la persona desde el minuto 1 en el que la buscas, ¿no? ¿Por qué no decir qué es lo que va a hacer? ¿Cuáles son los retos? Si es una vacante temporal, si es un puesto por tiempo indefinido, etcétera, ¿no? O sea, volvemos al punto transparencia. Y creo que lo que las empresas están empezando a entender, quiero pensar, es que justamente es un ganar-ganar, es una relación como cualquier relación humana, ¿no? Las dos partes tienen que entender muy bien cuál es el objetivo de estar ahí, ¿no? Y qué se van a llevar las dos partes. Entonces, es algo también que hago mucho cuando hago procesos de reclutamiento, de atracción de talento. Invitar a mi cliente, que en este caso es la empresa, a que sea muy transparente en eso, en que entienda muy bien qué es lo que quiere, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera saben qué es lo que quieren. No, pues a mí tráeme a alguien sí y que haga tal cosa, ¿no? Sobre todo, vuelvo a mi punto, ¿no? En empresas que están creciendo. Está bien, o sea, de entrada lo entiendo porque el negocio va a empezar a movilizarse y es muy flexible en esas primeras etapas. Sin embargo, sí tenemos que saber cuáles serían como mis nos, ¿no? Quizá no tengo muy claro lo que quiero, pero debo de tener muy claro lo que no quiero. ¿Cuáles son, ¿no?, esos puntos? Pensando, sí, o sea, pensando en cómo sí puedo trabajar con una persona y cómo de plano no voy a trabajar con esa persona. Y del otro, y comunicarlo de manera, volvemos, muy transparente para que la otra persona también tenga la capacidad de decidir. Porque sí, las personas que están afuera buscando trabajo tienen la capacidad de decidir y cada vez es mucho más fácil porque el Internet nos ha abierto las ventanas a las empresas. Y eso ayuda mucho, o sea, desde el punto de vista buscadora de empleo, ayuda muchísimo para poder decidir. Aquí sí quiero trabajar, aquí mejor no. Aquí no me gustó cómo me entrevistaron, me dejaron 1 hora esperándome. Aquí la entrevistadora no prendió su cámara, pero sí me hizo prender la mía. O sea, todas esas actitudes cuentan. Y bueno, creo que de esto les hablo mucho a mis clientes y a todas las personas que puedo, de que sean muy conscientes de eso, ¿no? De que la atracción de talento o cuando hacemos búsquedas así de personas para una organización es la puerta de entrada a esa empresa.
y las personas se tienen que llevar también una buena imagen, ¿no? Una buena experiencia. Sí, una buena experiencia. Sí. Muchísimas gracias, Angélica. No sé si quieres aportar alguna cosita más. Me ha encantado conocerte un poquito más. Sí, estaría horas aquí hablando contigo. Un placer. Pues un placer también para mí. La verdad es que sí, justo estos temas son los que me apasionan. Se nota, y pues me encanta, Silvia, me encanta lo que has hecho con tu podcast, el poder hablar ahora justamente de toda esta comunicación y esta imagen, pero muy alineada a los entornos organizacionales. Creo que hay mucho de dónde hablar, mucho de dónde aprender también, porque estamos en una época de muchísimos cambios y posiblemente lo que yo te digo hoy, octubre 2022, pueda cambiar en un año, en el siguiente año. Entonces, bueno, pues en medio año volvemos a hablar. Sí, hay que volver a hablar. Y también hay que ser flexibles, ¿no? Hay que ser muy flexibles para poder seguir siendo parte de estos cambios a nivel vida y a nivel empresas. Totalmente. Angélica, ¿dónde te pueden encontrar? Pues me pueden encontrar en LinkedIn. Yo estoy muy activa en LinkedIn. Estoy como Angélica Flores. En LinkedIn están todos mis datos de Atelier de Talento. También estoy en Instagram como Atelier de Talento. Y pues ahí, esas son como mis dos redes principales con las que podemos seguir en contacto y pues platicar mucho más, desarrollar mucho más, co-crear finalmente. Co-crear, me encanta. Muchísimas gracias, Angélica, un placer. Y hasta aquí este episodio del podcast de Silvia Foz. Te invito a compartirlo con otros profesionales de tu sector y si eres un líder que quiere mayor cohesión y motivación de tus equipos para optimizar el retorno de experiencia, contacta conmigo en silviafoz.com y juntos sacaremos el mayor partido al talento de tu organización.